Bueno, bienvenidos a la clase 27. Te van a ser dos clases dedicadas al tema de entropía de Hawking. Y les recuerdo que la semana que viene, el viernes, termina el curso con la clase de David. Y esto es una situación que de alguna forma ya la habíamos visto con el principio de Landauer. Cómo aparecen agujeros en la segunda ley, formas de bypassear la segunda ley que obligan a enunciar nuevos principios que terminan siendo más fundamentales que la propia segunda ley. En el caso de Landauer era la posibilidad de que la máquina fue operada por un demonio de Maxwell, en cuyo caso él utilizaba su información sobre el sistema para extraer trabajo sin aumentar la entropía. En este caso va a ser la posibilidad de disminuir la entropía de un sistema dejándolo caer en un agujero negro. Y como eso, así como bueno, el problema de la máquina de Sylar lleva el enunciado del principio de Landauer, esta laguna en la segunda ley va a ser llenada por el descubrimiento de Bekenstein y Hawking de que un agujero negro tenía una cierta entropía intrínseca y que entonces había que reemplazar la segunda ley por la que se conoce como la segunda ley generalizada, que es que la entropía termodinámica más la entropía de los agujeros negros en un sistema cerrado no puede decrecer. Y eso, bueno, de inmediato planteó la pregunta para la entropía de Hawking. ¿Es o no es entropía termodinámica? Y eso, que de hecho todavía es una pregunta abierta, es un poco uno de los temas de esta semana. Les adelanto que el consenso está yendo fuertemente a que la entropía de Hawking es entropía termodinámica. Las diferencias que se podrían plantear son cada vez más remotas, pero esto también nos vamos a enterar más de esto, no esta semana, sino la semana que viene. Bueno, obviamente no había ninguna duda acerca de quién tenía que estar en la tapa de esta clase, pero de todo, Bekenstein va a estar un poquito más adelante. Bueno, vamos a empezar por el agujero negro de Schwarzschild. ¿Se acuerdan que ya hace un montón yo subí un apunte al campus, que es es un compendio de la relatividad general que hace falta para entender lo que vamos a decir? No voy a repetir ese apunte acá, salvo que haya preguntas concretas. Así que nosotros arrancamos de la forma del intervalo espacio-tiempo en la métrica de Schwarzschild. O sea, en la presencia de un agujero negro, el teorema de Pitágoras no es el teorema de Pitágoras que nos enseñaron en la escuela. El intervalo entre dos eventos espaciotemporales, que ya en la métrica de Minkowski ya nos habíamos acostumbrado a este signo menos, ahora se modifica todavía más porque aparece este factor frente al diferencial de R y un nuevo factor que solo depende de la distancia al centro de coordenadas, que también es función de R. Y estos factores, uno es la inversa del otro, y están dados por esta diferencia. Es un espacio-tiempo estático, eso quiere decir que los coeficientes en el teorema de Pitágoras no dependen explícitamente del tiempo y que no hay términos que crucen la variable temporal con las variables espaciales. O sea, en este caso, la simetría esférica todavía permitiría un término que fuera algo proporcional a dt de R. Si ese término estuviera y no dependiera del tiempo, diríamos que la métrica es estacionaria, no estática. Decimos que la métrica es estática cuando no solo los coeficientes no dependen del tiempo, sino que además no hay términos cruzados entre la variable temporal y las variables
espaciales. Bien, y acá está Schwarzschild, que muere en el 16. Schwarzschild fue enviado al frente ruso en la Primera Guerra Mundial, una bestialidad, porque ya tenía como 40 años en esa época. Y sobrevive a la guerra, pero termina con una infección extraña que no lo pudieron tratar, termina muriendo en 1916. Una verdadera tragedia dentro de la tragedia espantosa que fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, se ve, uno ve la métrica y se da cuenta que en R igual a 0 está pasando algo raro. Y que también está pasando algo raro cuando este factor F es igual a 0. O sea, hay dos puntos, o sea, dos cáscaras esféricas que llaman la atención. La de R igual a 0 y la de R igual a 2gm sobre c cuadrado. Por ahora estoy manteniendo las constantes para poder hacer análisis dimensional. Más adelante vamos a poner unidades naturales y g, c cuadrado, h barra, todo va a ser igual a 1. Pero por ahora dejé las constantes para eventualmente tener la posibilidad de hacer análisis dimensional. Entonces, tenemos estos dos puntos raros, R igual a 0 y R igual a 2gm sobre c cuadrado. Bueno, R igual a 0 es R igual a 0, el otro se conoce como el radio de Schwarzschild. Comí una S acá, disculpen. Resulta que son muy distintos porque el radio de Schwarzschild en realidad no pasa nada raro. Son las coordenadas las que tienen problemas en ese punto. Pero yo hago un cambio de coordenadas y veo que en realidad no está pasando nada excesivamente especial en ese punto. Es un poquito como cuando yo escribo la métrica en el plano en coordenadas polares, parecería que el punto R igual a 0 es un punto extraño, pero en realidad no, es un punto extraño porque yo elegí esas coordenadas, elijo coordenadas cartesianas, en el origen de coordenadas no está pasando nada especial. Acá es un poquito la misma historia. En cambio, el punto R igual a 0 es realmente una singularidad, o sea, ahí realmente se producen efectos gravitatorios que van más allá de la relatividad general. Una forma muy cómoda de visualizar la estructura causal del espacio de Schwarzschild o de cualquier otro espacio es lo que se conoce como el diagrama de Penrose. Es un diagrama que por un lado se mapea, mediante un cambio de coordenadas se mapea el espacio-tiempo que uno está estudiando a un espacio compacto. Por ejemplo, se hace un cambio de variable del tipo que R sea la tangente hiperbólica de alguien, y entonces, perdón, el arco cuya tangente hiperbólica es algo, y entonces la nueva coordenada llega hasta 1 nada más. Cuando la tangente hiperbólica llega a 1, el arco tangente hiperbólico es infinito. O sea que por un lado uno mapea el espacio-tiempo que está estudiando en un espacio compacto y por el otro lado elige coordenadas de tal manera que los rayos de luz en este espacio se propaguen siempre a 45 grados. Entonces vemos que tenemos dos posibilidades. La línea roja representa la línea en que R es igual al radio de Schwarzschild. La línea ondulada representa la línea R igual a 0. Entonces vemos que un rayo de luz puede atravesar la línea roja. Un rayo de luz que emerge fuera del radio de Schwarzschild puede llegar a la línea negra que corresponde al futuro asintótico nulo. Una geodésica que no sea nula, una geodésica temporal, necesariamente muere en este punto, que es el futuro asintótico.
Y lo que se ve es que en esta zona, o sea, para R menor que el radio de Schwarzschild, cualquier trayectoria nula, o sea, una recta 45 grados, necesariamente choca con la línea R igual a 0. O sea, esto es lo que convierte a la línea roja en un horizonte de eventos. Nada que esté adentro de la zona en que R es menor que el radio de Schwarzschild puede enviar una señal al exterior, puesto que las señales no pueden moverse más rápido que la luz y la luz no puede evitar caer sobre la verdadera singularidad en R igual a 0. Una cosa curiosa que el diagrama de Penrose representa maravillosamente bien es que si uno se imaginase un observador que está adentro del horizonte, la singularidad no la tiene al lado, la tiene en el futuro. O sea, la singularidad de la métrica de Schwarzschild en realidad es una especie de Big Crunch. Como en R menor que RS, F y G cambian de signo. Para R menor que RS, T en realidad es una variable espacial, porque yo acá tengo un signo más. Y la variable temporal es R. Entonces, un observador que está adentro del horizonte evoluciona hasta que eventualmente ve que su universo colapsa a su alrededor en un único punto. Y esa es la verdadera naturaleza de la singularidad de Schwarzschild. En realidad es un universo en miniatura y con la película corrida hacia atrás en el tiempo. Si uno diera vuelta, si uno hiciera esta película al revés en el tiempo, la singularidad de Schwarzschild sería algo muy parecido a un Big Bang. ¿Está bien? ¿Acá se va entendiendo? ¿Le pegaron alguna mirada al apunte en la página o ya cursaron relatividad y con eso se sienten tranquilos? Bien. Bueno, sí, obviamente, haber cursado relatividad es mejor. Bueno, el espacio de Schwarzschild tiene una única constante, se ve, la G y C cuadrado son constantes universales, o sea que el único parámetro que define la métrica de Schwarzschild es el parámetro M. La interpretación del parámetro M es que M corresponde a la masa del agujero negro, del cuerpo que colapsó a la singularidad. Y la forma más fácil de verla es estudiar las geodésicas de una partícula que se mueva, para hacer la vida más simple, se mueva en la dirección radial. Como acá se conserva el momento angular porque todo es esféricamente simétrico, estudiar las geodésicas más generales no es mucho más difícil que esto. Pero para poder hacerlo rápido veremos solamente el caso de una geodésica radial. Hay una acción que, si lo miran bien, es la acción de la partícula relativista de Minkowski. Es la acción de la partícula que se ve en teórica 1. La diferencia es que ahora el tiempo propio lo tenemos que escribir en términos de la métrica de Schwarzschild. Y de este lagrangiano uno saca la ecuación de Euler-Lagrange del sistema, y nos interesa estudiar las ecuaciones de Euler-Lagrange en el doble límite en que la partícula está lejos y se está moviendo a velocidades no relativistas. En cuyo caso todo se simplifica porque cuando la partícula está lejos, bueno, para empezar, b cuadrado sobre c cuadrado, estamos asumiendo que es chico, o sea que tiramos los términos en b cuadrado sobre c cuadrado, y cuando la partícula está lejos, f y g esencialmente valen 1, por lo cual la ecuación se simplifica a la ecuación 5. Y uno se da cuenta a simple vista que esta ecuación 5 es la ecuación de las órbitas newtonianas. Si uno identifica
todo esto como menos el gradiente del potencial. O sea que f' tiene que ser 2 sobre c cuadrado para sacarse de encima este factor por el gradiente de phi, donde phi no es otra cosa que el potencial newtoniano. Y vemos que efectivamente todo coincide, entonces este parámetro m es el mismo m que aparece en la métrica de Schwarzschild y por lo tanto es la masa central de este sistema. Y bueno, y después hay un teorema, lo demostró Bernard Israel, que va a aparecer un ratito, que dice que en realidad esta es la única solución estática con simetría esférica de las ecuaciones de Einstein. O sea que lo que tenemos hasta acá es que hemos identificado sin ninguna duda al único parámetro m que contiene la métrica de Schwarzschild con la masa de este objeto que está generando este campo gravitatorio. Por supuesto, en cualquier R finito, menor o mayor que la métrica, que el radio de Schwarzschild, no hay materia. Esto es una solución de vacío de las ecuaciones de Einstein. La idea es que en algún momento hubo algún objeto esféricamente simétrico que colapsó y lo que estamos viendo es lo que quedó después del colapso del objeto. En realidad, como no podemos ver lo que está pasando dentro del radio de Schwarzschild, eso de que colapsó es un poco una hipótesis, pero bueno, es lo que debería pasar si se cumplen las ecuaciones de Einstein. Y ahora vamos entonces a los agujeros negros y la segunda ley. Bueno, lo que les decía, la trayectoria R igual a RS, radio de Schwarzschild, con θ y φ constantes, es una geodésica nula. Aunque no lo parezca, la trayectoria R igual constante, cuando la constante es el radio de Schwarzschild, es la trayectoria de un rayo de luz. No es una partícula que está quieta. Es la trayectoria de un rayo de luz. Eso era lo que se veía claramente en el diagrama de Penrose. La línea R igual a RS es la línea roja. Es muy difícil quedarse quieto cuando uno se acerca al horizonte. ¿No? Acá tienen representados los conos de luz a distintas distancias de la singularidad. Lejos no son demasiado distintos de los conos de luz que uno está acostumbrado a dibujar en Minkowski. A medida que uno se va acercando, uno ve que el cono se va haciendo cada vez más estrecho. Y cuando uno llega a RS, el cono colapsa a una línea. De manera que esto es la trayectoria de un rayo de luz. Si uno pasa al otro lado, los conos se voltean, porque ahora la coordenada temporal es la coordenada radial. Y vemos que efectivamente todas las geodésicas temporales, ahora a todas apuntan hacia el futuro, apuntan hacia la singularidad. Y a medida que me voy acercando a la singularidad, los conos se van estrechando, con lo cual escapar a la singularidad se vuelve imposible. O sea, cada vez más no solo estoy apuntando a la singularidad, sino que estoy cada vez mejor enfocado en la singularidad. Cada vez estoy apuntando con más puntería a la singularidad, por lo cual eventualmente caer en la singularidad se vuelve inevitable. Esto muestra, ya lo habíamos dicho, pero es lo más importante que hay para decir, que nada, ninguna señal puede escapar desde el interior del horizonte hacia afuera. O sea, cuando uno le saca una foto a un agujero negro, cosa que ahora casi milagrosamente es posible, en realidad lo que está viendo es un tremendo efecto de lente gravitatoria. Está viendo a la
al campo gravitatorio del agujero negro, deformando la luz de objetos que están detrás del agujero negro de tal manera que parezca formar una corona alrededor del agujero negro. Pero todo puro efecto del lente gravitatorio. De hecho, forma una corona y forma una especie de anillo alrededor del agujero negro. Todo eso es puro efecto gravitatorio. El efecto de lente gravitatoria es la deformación de la trayectoria de la luz de objetos que están detrás del agujero negro. El agujero negro en sí es por definición invisible. Y eso plantea la cuestión, bueno, si yo tiro un objeto al agujero negro, ¿qué pasa con su entropía? Porque en realidad la idea es que el interior del horizonte es como, no está en nuestro universo. Es como nuestro universo tiene un borde que es el horizonte de cada agujero negro. Y si yo entonces tiro un objeto y entonces se sale de nuestro universo, bueno, ¿qué pasa con su entropía? Lo más razonable es pensar que esa entropía se pierde y por lo tanto la entropía de nuestro universo disminuye, violando el principio, violando la segunda ley. Entonces, bueno, estaba en la situación que decíamos al principio. Parece que hemos encontrado una laguna en la validez de la segunda ley. Bueno, uno podría simplemente convivir con esto y durante mucho tiempo efectivamente eso fue lo que ocurrió, pero en la medida en que la gente fue entendiendo mejor cómo funcionaban los agujeros negros, en gran parte por los esfuerzos de esta persona, John Wheeler, y de sus alumnos, la pregunta se fue poniendo cada vez más urgente. O sea, tengo que aclarar este último comentario. En realidad, hasta Wheeler, la relatividad general se consideraba capítulo de la matemática, no se consideraba algo físico. Obviamente, estaba la solución de Schwarzschild, estaba la solución de Oppenheimer y Volkov, que describía el colapso de un objeto y parecía formarse un agujero negro en el futuro, pero no mucho más. No había ninguna evidencia astrofísica de que estos objetos existieran. En general, el lenguaje en que se expresaban los relativistas era muy distinto al lenguaje en el que se utilizaban los demás físicos. Hay una anécdota muy divertida de Feynman yendo a una conferencia de relatividad general, creo que en Polonia, y aburriéndose porque no entendía nada y entonces decidiendo que él iba a reescribir la relatividad general a su manera, cosa que hizo y que fue muy útil que lo haya hecho. El que realmente se convence que la relatividad general tenía que ser parte de la física es John Wheeler, que a su vez era alumno de Bohr y que fue el director de la tesis de Feynman, entre otras cosas. Y Wheeler es el que lanza este ataque a todo o nada sobre la relatividad general y consigue que realmente se incorpore como capítulo de la física, lo cual termina con el libro monumental de Misner, Zorn y Wheeler, ¿no? El Gravitation, que sigue siendo, después de 50 años, sigue siendo lo que uno tiene que leer si quiere entender relatividad general. Así que no es casual la foto de Wheeler en esta diapo. Realmente, si no hubiera sido por él, nada de esto hubiera pasado. Así que bueno, volviendo al tema. Wheeler le comenta su incomodidad acerca de esta laguna en la segunda ley a uno de sus alumnos, Jacob Bekenstein, que preparando la clase me enteré que era nacido en México. Obviamente después se hizo ciudadano israelí y vivió muchos años en Israel, pero era nacido en México, no lo sabía. Y Wittgenstein analiza el problema y llega a la conclusión de que realmente no hay vuelta, o sea, la entropía del universo accesible disminuye y por lo tanto necesariamente si uno quiere salvar la segunda ley,
tiene que aumentar la entropía en otro lado, y el único otro lado que hay es el propio agujero negro. Entonces, bueno, el agujero negro tiene que tener algo que sea una entropía o que sea parecido a una entropía, de tal manera que cuando cae materia en el agujero valga la segunda ley generalizada. La entropía termodinámica en el universo accesible más este símil de entropía del agujero negro tiene que crecer. El trabajo de Bekenstein se apoyaba en propiedades conocidas de los agujeros negros. Por ejemplo, un teorema que había demostrado Hawking, que era que cuando uno tira materia en el agujero negro, el área del agujero negro crece. O sea que se sabía que había propiedades de los agujeros negros que eran análogas a las leyes de la termodinámica. La gente lo consideraba una casualidad divertida y lo mencionaba más como una regla mnemotécnica o porque simplemente por eso, porque les parecía divertido que existiera esta analogía. Bekenstein fue el primero que se la tomó en serio y que dijo, no, miren, el área crece porque es la entropía del agujero negro y tiene que valer la segunda ley de la termodinámica. Bueno, entre los que hicieron el trabajo, ¿no?, de afinar el, de afinar todo lo que es la relatividad general de agujeros negros, Israel, que fue el que demostró la unicidad de la solución de Schwarzschild, Brandon Carter, que fue uno de los que estuvieron detrás de la demostración de que los agujeros negros no tienen pelos. Esto es algo que ya habíamos mencionado. O sea, si uno dice, bueno, el agujero negro tiene una cierta entropía, uno dice, sí, por supuesto, es capo del logaritmo del número de estados que puede tener el agujero negro. Pero resulta que el agujero negro no puede tener muchos estados, porque precisamente como demostraron estos dos señores, los agujeros negros no tienen pelos, otra frase de Wheeler. O sea, un agujero negro, el agujero negro de Schwarzschild está definido por un único parámetro que es su masa. Yo puedo hacer que un agujero negro se ponga a rotar y entonces aparece un segundo parámetro que tiene que ver con el momento angular del agujero negro. Eso da un agujero negro de Kerr que vamos a ver en un ratito. O le puedo dejar caer un objeto cargado en el agujero negro, con lo cual ahora el agujero va a tener una carga neta. Y eso da una generalización de la métrica de Kerr, que es la métrica de Kerr-Newman. Y entonces tengo tres parámetros, la masa, el momento angular y la carga del agujero negro. Y eso es todo lo que hay. O sea que, en el fondo, un agujero negro, una vez que yo determiné su masa, su momento angular y su carga, va a tener un único estado. Esos tres parámetros definen completamente la métrica del agujero negro. Bueno, eso era lo que se creía en los 70. Esa discusión siguió y nos vamos a enterar más acerca de eso probablemente la semana que viene. Pero por ahora está claro que si la entropía de Bekenstein realmente era entropía termodinámica, no era simplemente un k-logaritmo de n, o por lo menos no era obvio, de hecho todavía no lo es, qué es lo que estaría contando ese n. La cosa estaba así, y de hecho nadie tomaba demasiado en serio a Bekenstein. De hecho, había motivos para pensar que la entropía de Bekenstein no podía ser la entropía termodinámica, incluyendo objeciones que planteó Robert Gerow, que si no las vemos hoy, las vamos a ver la clase que viene.
Y cuando la cosa estaba en esta situación, Hawking anuncia que se había dado cuenta, no sabía nada acerca de la entropía, pero que los agujeros negros tenían temperaturas. O sea, Hawking demuestra que cuando se forma un agujero negro, en el futuro asintótico, un observador lejano respecto del agujero va a percibir un flujo de partículas proveniente del agujero negro con un espectro térmico. Como les decía la vez pasada, hay muchas formas de llegar a la temperatura de Hawking y que son muy distintas entre sí, hasta el punto que uno podría dudar si no se da que en realidad son cosas distintas que por la sencillez de la métrica de Schwarzschild, que tiene un único parámetro, resulta que en el caso de la métrica de Schwarzschild coinciden, pero que en realidad serían cosas distintas. Bueno, aparentemente no. Aparentemente la temperatura de Hawking realmente es la temperatura de Hawking y simplemente hay muchas formas distintas de llegar a un único resultado. De todas esas formas, nosotros vamos a ver una sola, que es conceptualmente la más simple, que es análoga a la que vimos en relación con el efecto Unruh, que es que si uno sabe, porque la función de partición es la traza de la menos beta h, que poner un sistema a temperatura finita es más o menos lo mismo que ponerlo en una variedad euclídea, pero una variedad euclídea en que el tiempo recorre un círculo de circunferencia beta h, precisamente. O sea, el tiempo está compactificado a un círculo cuya circunferencia es beta h barra, donde beta es 1 sobre kBt de la temperatura. Después se da cuenta que hay ciertos espacios-tiempos, como la cuña de Rindler, que cuando uno los continúa a una métrica euclídea, ocurre que la métrica euclídea tiene una cierta periodicidad en el tiempo, y entonces es natural interpretar el periodo de la variable temporal como la temperatura de la materia que habite ese espacio-tiempo. Eso fue lo que hicimos con la cuña de Rindler, y después nos tomó el trabajo de verificar que efectivamente un observador de Rindler, un observador acelerado que llevara un Geiger consigo, vería que el Geiger está cliqueando como loco a la temperatura marcada por la periodicidad en el espacio euclídeo. O sea que decidimos que íbamos a creer que realmente esto funcionaba. Bueno, para la temperatura de Hawking vamos a usar el mismo argumento. Vamos a prolongar la métrica de Schwarzschild siempre para radios más grandes que RS, que el radio de Schwarzschild, lo vamos a prolongar al espacio euclídeo y vamos a ver que la métrica cerca de R igual a RS, de vuelta, se parece a la métrica estamos congelando las variables angulares, o sea, estamos hablando de una métrica en dos dimensiones, TR, y la métrica en esas dos dimensiones se va a parecer a la métrica de un plano, donde t en realidad va a ser la variable angular en el plano y por lo tanto va a ser una variable periódica. Así que eso fue lo que hicimos con la cuña de Rindler y es lo que vamos a volver a hacer ahora con la métrica de Schwarzschild. ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, lo que uno ve
sobre todo si compara la cuenta con la cuenta de la métrica de Rindler, es que la diferencia es que, bueno, está bien, acá ya estoy tomando el límite cuando R está cerca del radio de Schwarzschild. Entonces la función f, g, o sea, g era 1 sobre f, o sea que directamente escribí f acá y acá. La función f se anula en r igual a rs, así que hice un desarrollo a primer orden. Esto no es imprescindible, es simplemente para que una integración que vamos a hacer en la diapo que viene sea inmediata, si no hay que dejar esa integral, hay que dejarla expresada. Cuando uno lo compara con el caso de Rindler, bueno, está bien, acá precisamente uno espera que haya algo que se anule cuando R sea igual a RS, o sea, la métrica estamos comparando esto con una métrica que es de ρ cuadrado más ρ cuadrado de t cuadrado, y ρ se anula, el coeficiente de t cuadrado se anula en ρ igual a 0. Esto está jugando el rol de ρ igual a 0. Lo que a uno lo desconcierta un poquito es esta cosa rara acá dividiendo. O sea, el hecho de que a medida que esto se hace 0, que es lo que uno espera, esto se hace infinito. Entonces, para no tener ese problema, porque dice, bueno, está bien, pero esto es no más que una coordenada. Voy a hacer un cambio de coordenada de tal manera que todo esto se convierta en b-ρ cuadrado. Y me voy a sacar de encima el problema de que esto se haga infinito cuando R tiende a RS. O sea que la única precaución que uno tiene que tener es primero cambiar la coordenada radial, a una coordenada ρ, que por definición uno la pone igual a 0 en RS, pero de tal manera que dρ sea la raíz cuadrada de todo esto. Entonces, acá, este fue simplemente el motivo para desarrollar esto en Taylor, porque esto es una constante y la integral de la raíz de 1 sobre la raíz cuadrada de R menos RS es 2 veces la raíz cuadrada de R menos RS. O sea que pasar de 10 a 11 y tener una fórmula analítica para ρ es completamente trivial. Y ahora entonces hago el cambio de variables en la métrica y la métrica toma la forma 12. Y bueno, efectivamente se ve que a menos de una renormalización, efectivamente t está jugando el rol de la variable angular. O sea, la variable angular en realidad sería c sobre 2f' de rs por t. Y la periodicidad está entonces en recorrer un círculo de radio ρ alrededor del origen en este plano euclídeo. Y obviamente ocurre que la circunferencia del círculo es 2pi por el radio, o también pi por diámetro. En este caso, para que den las unidades hay que dividir por c, porque el radio se mide en metros y el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Y ahora uno se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que G00 es proporcional a ρ cuadrado. Entonces, este ρ lo puede reescribir en términos de la raíz cuadrada de G00. Acuérdense que beta es la inversa de la temperatura. Y uno sabe, el teorema de Tolman, que cuando tiene un fluido en equilibrio en un espacio curvo, en equilibrio la temperatura no es constante. Lo que es constante es la temperatura multiplicada por la raíz cuadrada del G00, porque hay que tener en cuenta el corrimiento al rojo gravitatorio en los distintos puntos. Y por lo tanto, entonces,
aplicando el teorema de Tolman, llegamos a la conclusión de que 4pi sobre CF'RS es básicamente la inversa de la temperatura vista ahora por un observador en infinito. O sea, esto es la constante, lo que es constante según el teorema de Tolman. De manera que efectivamente hemos visto que hay una temperatura, que la temperatura varía de punto a punto como corresponde a la variación de la temperatura en un fluido en equilibrio. Esto es importante, así que ¿se entendió? ¿Se entendió por qué está bien que aparezca esta raíz de G00 acá? Fíjense que esto es la inversa de la temperatura, o sea que estamos diciendo que la temperatura se hace infinita cuando yo llego al horizonte. Estamos diciendo muchas cosas. Y está bien, la temperatura de un fluido en equilibrio se tiene que hacer infinita cuando me acerco al horizonte porque el corrimiento al rojo se hace, en este caso el corrimiento al azul, se hace infinito. ¿Tiene alguna implicancia la aproximación? Hubiera dado muy parecido lo mismo. No, hubiera dado lo mismo. Hubiera dado exactamente lo mismo. Habría que haber tenido un poquito más de cuidado con la cuenta. Pero no, hubiera dado lo mismo. Bueno, hay, hay una cosa muy interesante en la cual no tenemos tiempo de meternos. O sea, uno sabe que en RS no está pasando nada particularmente extraño. Y un observador podría que cayera en el agujero negro. Bueno, para nosotros lo veíamos estrellarse contra el radio de Schwarzschild y quedar congelado ahí. El observador atravesaría el radio de Schwarzschild prácticamente sin darse cuenta. Los problemas empezarían cuando se acercara a la verdadera singularidad en arriba a la cero. Pero ahora estamos diciendo, ojo, que hay un fluido de temperatura infinita en R igual a RS. Entonces parecería ser que la situación cambia drásticamente. El observador va a ser incinerado por la interacción con la radiación de Hawking. Ocurre que no. Y eso es muy interesante. Ahí sí que no me animo a meterme en el tiempo que tenemos. Porque la energía de la radiación de Hawking diverge, pero aparece una energía de polarización de vacío debido al efecto gravitatorio que diverge a menos infinito. Entonces, la densidad total de energía permanece finita. Es una especie de efecto Casimir. El otro día nos contaron del efecto Casimir, en que el propio vacío tiene una densidad de energía que es distinta que la que tiene en el espacio de Minkowski. En este caso es tan distinta que cuando me acerco a RS se hace menos infinito. De tal manera que la suma de la energía de polarización de vacío y la energía de la radiación de Hawking, la suma de las dos da algo finito. Y eso es lo que realmente percibiría un observador que estuviera cayendo al agujero negro. O sea que cuando digo que acá hay mucho para decir, hay mucho para decir. Pero meternos en el tema de cómo se calcula la polarización de vacío en la métrica de Schwarzschild, ahí sí que hay que meterse con teoría de campos en espacios curvos en serio. Y se nos va de escala completamente. ¿Está bien? ¿Me perdonan que no me meta con eso? Bueno. Bueno, entonces, bueno, calculando este coeficiente a partir de la métrica de Schwarzschild, encontramos que efectivamente hay una temperatura, el agujero negro tiene una temperatura
que BH puede ser tanto black hole como Bekenstein-Hawking, elijan lo que más les gusta. La inversa de la temperatura está dada entonces por esta fórmula. Obviamente el agujero negro tiene una energía dada por su masa y que incidentalmente aparece una combinación que es la masa de Planck, es la constante universal con unidades de masa que yo puedo formar a partir de la constante de Planck, la velocidad de luz, la constante de Newton. Que claro, uno lo lee así, 2 por 10 a la menos 8 kilos, parece poquito, pero en términos de física de partículas elementales es inmensa. Y ahora sí, porque si este bicho tiene una cierta energía, que es mc cuadrado, y tiene una temperatura, que es la temperatura de Hawking, ahora sí podemos calcular su entropía termodinámica como T por la derivada de S respecto de T, la derivada de E respecto de la temperatura. Hacemos la cuenta y nos da lo que decía Bekenstein, que la entropía del agujero negro tiene que ser proporcional al área del agujero negro. Lo nuevo, y esto sí que agarró a todo el mundo por sorpresa, es que ahora podemos calcular el coeficiente de proporcionalidad. Entonces, por un lado, hay que medir el área, si uno mide el área del agujero negro en términos de la distancia de Planck, esta combinación de constantes universales que se miden en unidad de longitud, y que al revés, como ahora la G está arriba, al revés, en vez de la masa de Planck es muy grande, la distancia de Planck es muy, muy chiquita. El tiempo de Planck es 10 a la menos 43 segundos. La distancia de Planck es eso multiplicado por la velocidad de la luz, o sea que da algo del orden de 10 a la menos 30, 10 a la menos 30 y algo metros, un tamaño de un núcleo de 10 a la menos 15 metros, o sea que es realmente chiquito. Entonces, uno mide el área del agujero negro en términos de la distancia de Planck, multiplica por la constante de Boltzmann para que le dé unidad de entropía, energía dividido temperatura. El coeficiente es precisamente un cuarto. Esto es lo que Bekenstein no podía decir. Bekenstein había dicho, bueno, cuando yo tiro algo adentro del agujero negro, sabemos que el área crece. Eso en relatividad general es un teorema. Por lo tanto, la entropía debe tener algo que ver con el área. Bueno, ahora podemos dar la fórmula cuantitativa, gracias a Hawking. El coeficiente es precisamente un cuarto. Y esto es la demostración de que realmente un agujero negro tiene que tener una entropía, porque tiene una energía y tiene una temperatura. Entonces tiene que tener una entropía dada por la fórmula 18. Bueno, a esta altura del partido uno puede decir, bueno, bárbaro, todo esto funcionó bien, pero le queda la duda si no se da que, bueno, funcionó porque la métrica de Schwarzschild es increíblemente simple. Bueno, ¿qué pasa si me voy a un agujero negro más complicado? A lo mejor ni siquiera consigo calcular la continuación a un espacio euclidio, o el espacio euclidio no es periódico, o pasa algo extraño. Uno se queda un poquito nervioso de quedarse nada más que con el caso de Schwarz. Así que lo que vamos a hacer hoy, que de todas formas la idea no es terminar muy tarde, porque a las 4 empieza la charla de Pablo, es volver a hacer este análisis para el caso de un agujero negro de Kerr. No me interesó hacerlo, Kerr era el agujero negro rotante. No me interesó hacerlo para Kerr-Newman, porque que yo sepa, en el universo no hay agujeros negros cargados, pero sí hay agujeros negros rotantes. La rotación es la norma. ¿eh?
prácticamente todos los objetos astrofísicos en el universo. O sea que para darnos un poco más de confianza de que realmente no estamos tan errados, vamos a hacer el análisis de cómo sería la entropía y la temperatura de un agujero negro rotante, asumiendo que la entropía va a ser un cuarto del área del horizonte. Todavía no sabemos cómo es el horizonte de un agujero negro rotante, y que la temperatura va a tener que ver con la periodicidad de la continuación de la métrica de agujero negro de Kerr a un espacio euclidio, que en realidad tampoco sabemos cómo se hace. Así que yo les propondría que hagamos el recreo y cuando volvemos vamos a tratar en media hora de liquidar el agujero negro de Kerr. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno,